Buenos días, señores miembros del tribunal. Entiendo que corresponde en este caso dirigirme directamente a vuestra señoría, pero a partir de la publicidad de este proceso y de este debate, entendemos que indirectamente estamos comunicándonos no solo con los señores fiscales y los señores miembros de la querella, los defendidos, los codefensores, los que están asistiendo, y a través de la prensa que está aquí presente, a toda la sociedad. No ha quedado duda desde un comienzo que los hechos que se ventilan en este debate oral tienen una repercusión social, un origen social que nos compete a todos, que nos interesa a todos y que ha recibido toda la atención de todos los medios de comunicación, que hoy, en el estado actual de cosas, es un caso no menor. Y debemos hacer esta introducción, sobre todo a partir de las consideraciones previas que ha realizado el fiscal, previas a la imputación propia, el fiscal mayor, previo a la imputación propia que ha llevado a cabo el fiscal Curtali, en el cual, bueno, entendiendo lógicamente el carácter previo de la acusación, ha querido anticiparse a posibles planteos que realice esta defensa, anticipando un poco la posición que iban a mantener. En particular, luego de estudiar el alegato del señor fiscal y las consideraciones previas, se anticipó un posible planteo procesal de nulidad de la acusación, la posible impugnación de la validez de las videofilmaciones, la nulidad de los testimonios a partir del testimonio del señor Boxer, y luego hizo un desarrollo del concepto de protesta social. Entiendo que el fiscal ha realizado ese planteo a partir de la connotación pública también, que tiene las mismas manifestaciones y planteos que llevan a cabo mis defendidos, que a no dudarlo son sujetos que tienen trascendencia pública, no solo a partir de los medios, sino también que todos los que están aquí imputados, defendidos por nuestra parte, en la mayoría también del gremio de camioneros, son delegados sindicales. Un delegado sindical, para no aburrir, es elegido democráticamente por voto secreto de todos los docentes de un establecimiento, para que los represente como miembro de la organización sindical, de modo tal que podemos entender que a partir de esa representación también están sentados aquí. No solo ellos, sino que también tenemos sentado al secretario general del gremio de camioneros, a quien entonces era el secretario general, el SUTEF y el secretario gremial. Es decir, ya elegidos por el colectivo de afiliados que forman parte, en estos casos, de los sindicatos con representación gremial. Y a partir entonces de las menciones que ha hecho el fiscal mayor en relación a la protesta social, yo, previo a cualquier alocución del codefensor en materia dogmática y probatoria, quisiera hacer una reflexión o introducirnos a ese tema. Lógicamente, el fiscal mayor ha comenzado con su disertación tomando la protesta social como una posible causa de justificación en los términos del artículo 34 del Código Penal, y posible causa de justificación que excluya la antijuricidad de la acción típica que prima facie se está investigando en estos hechos. Es decir, más allá de la definición de una acción típica antijurídica culpable o típicamente antijurídica, comenzó su elocución sosteniendo que la protesta social como tal no resulta una causa de justificación en determinados supuestos. Dicho en los casos, a partir de sus intervenciones también en el año 2013, en caso de que no haya sustracción de documentos en la protesta, lesiones
privación ilegítima de la libertad, daños, otros peligros a bienes o a personas, o que sirva como medio para cometer otros delitos. Eso ha manifestado. Ha citado convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ha citado otros autores, pero yo previo a eso, como desde esta defensa técnica todavía no habíamos incorporado el concepto de protesta social, o como lo mencionó el mismo fiscal mayor, la criminalización de la protesta social. Creo que es importante destacar la amplitud de ese concepto, y no solamente como una causa de justificación que excluya la antijuricidad de la acción típica. Porque, en particular, el derecho laboral, tanto individual como colectivo, desde sus comienzos ha sido considerado, a partir de las derivaciones lógicas del principio protectorio, como un derecho realidad, donde existe una primacía de la realidad por sobre las formas, todo para proteger al trabajador. Es decir, a los efectos de considerar qué es lo que efectivamente está pasando, el juzgador debe ver los hechos y apartarse de las formas, porque las formas se han utilizado corrientemente en el derecho individual del trabajo para defraudar al trabajador, para engañarlo. Es decir, sostener por medio de un contrato de locación de servicios que no se trata de una figura laboral y excluirlo de cualquier otro tipo de derecho que esté consagrado. Encubrir el pago de salarios sin registrar, etc. A partir de la incorporación en la Constitución por la reforma del año 1994, han obtenido jerarquía constitucional, como ya lo tenía desde el año 1957, los derechos individuales, colectivos y de seguridad social en el artículo 14 bis, los derechos de tercera, como el derecho ambiental y del consumidor, de tercera generación, perdón. A partir del cual también el número del sujeto pasivo se trata de un sujeto numeroso, indeterminado, que está expuesto también a las acciones de las sociedades comerciales, las empresas o de cualquier otro que afecte el medio ambiente y el derecho de los consumidores. El derecho laboral, a no dudarlo, también está previsto en la ley de contrato de trabajo, que el empleador está considerado como un empresario, por eso lo traigo. Entonces ese aspecto de realidad también se proyecta sobre otras ramas del derecho que tienen implicancia social. También tienen implicancia social y merece una regulación como contratos normados, la cuestión de la locación de viviendas urbanas, la locación urbana, en el cual existe una desigualdad negocial y generalmente los inquilinos o los locatarios se ven expuestos o se ven sometidos a la voluntad de contratación y de esas cláusulas de quienes son los dueños de las viviendas, así como están los trabajadores sometidos a la voluntad de quienes tienen el poder de dar trabajo, el capital. Lo mismo sucede con el consumidor y con el derecho ambiental. Pero entonces, para protegerlos se aplica un criterio de realidad y se quiere ver sobre los hechos por sobre las formas. Entonces, criminalizar la protesta social, una protesta social que puede derivar de reclamos salariales o de cualquier otro tipo de reclamo que no se limita solamente a derechos laborales, necesariamente no puede ser un concepto que se limite a una exclusión de la antijuridicidad, o por lo menos no puede ser tan restrictivo, y nosotros la criminalización de la protesta la tenemos que estudiar, la tenemos que comprender, la tenemos que entender de un concepto más amplio para poder llegar de lo amplio a lo concreto. Yo creo que si podemos esbozar una definición, entiendo que llevar a un proceso penal o sancionar a ciudadanos, a vecinos, a trabajadores por el hecho mismo de la protesta, por el libre ejercicio el legítimo ejercicio de la libertad de expresión o de la petición a las autoridades, lo ha mencionado el mismo fiscal. Entonces, en el estado de situación y evolución jurídica que nosotros
Solo discúlpeme, quizás si lo pone un poco más lejos lo vamos a escuchar mejor y no va. Más lejos. Claro, O sea, es una hipótesis. Sí. Bueno. Por eso probemos, porque permanentemente lo bajamos un poco. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahí va mejor. Vamos a ver. Hola, hola. Entonces, repito, entiendo que más allá de una definición como un concepto de una causa de justificación, desde mis defendidos, públicamente, se ha sostenido que criminalizar la protesta social es llevar a un proceso penal a sancionar a ciudadanos, a vecinos, trabajadores por el hecho de la protesta, de la libre expresión o de la petición a las autoridades por ese hecho. Obviamente, así como existe el fraude en el derecho individual del trabajo, como existe el fraude en el sistema de contratación, a los efectos de privar de los derechos, nosotros sostenemos que nadie, ni el gobierno, ni el Ministerio Público Fiscal, ni el juez de instrucción, ni quienes han impulsado este proceso, nadie va a reconocer públicamente y expresamente que se trae a 34 trabajadores a juicio con el derecho de tomar parte en una manifestación. No lo van a hacer, porque sería reconocer en lo que se está incurriendo. Sin embargo, nosotros nos tenemos que remitir a los hechos y tenemos que sostener que en este juicio se mintió, se fraguó prueba, asistimos a la preparación de testigos, se violó el derecho de defensa y se comprobó fehacientemente la intervención ilegítima del Poder Ejecutivo en el normal proceder. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar por qué sucedió eso. O sea, nosotros no podemos no mirar esa realidad, no podemos quedarnos en las formas de la imputación de atentados agravados, de lesiones graves, agravadas. Tenemos que ver qué es lo que realmente está pasando para poder entenderlo. Lo mismo sucede con la criminalización de la protesta. Esta introducción se aplica también. Nos tenemos que preguntar por qué se mintió, por qué se intervino directamente por parte del Poder Ejecutivo. Desde el momento mismo en que se fijó la fecha de la audiencia de debate, que ha sorprendido a propios y extraños, sobre todo, y expreso formalmente mi solidaridad con los trabajadores camioneros, que más allá de contar actualmente con una defensa de mi respeto y de mi consideración total, han sido privados de asistir a este proceso por una cuestión de agenda del abogado defensor elegido por ellos hace muchos años, no circunstancialmente para este proceso. El abogado defensor que había llevado a cabo todo el proceso de instrucción, que los acompañó a cada uno a su declaración indagatoria, y que por un derecho constitucional, a partir de la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 75, inciso 22 de la Constitución y la reforma del año 1994, artículo 8.2, inciso 3d, es un derecho constitucional contar con un defensor de su elección, lo que nosotros llamamos un defensor de su confianza. Es un derecho constitucional. Hablamos, el lunes el fiscal habló de colisión de derechos, derecho a la libertad de expresión, integridad física, propiedad, etc. Entonces nosotros nos preguntamos, y necesitamos preguntarnos para saber en la realidad qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué se los privó? ¿Cuál era el derecho que estaba enfrente? El poder discrecional del tribunal de manejar la agenda. Es decir, se confrontó un derecho constitucional a la discrecionalidad de manejar la agenda por parte del tribunal. Yo entiendo que los derechos constitucionales no son absolutos y la discrecionalidad del tribunal tampoco, tiene sus límites. Podemos decir que la discrecionalidad debe ser usada a favor del imputado, no en contra. Debe ser para ampliar derechos y no restringirlos. Pero además la discrecionalidad tiene un límite, que es la ley.
Y si ponemos enfrente el derecho constitucional de los imputados y la agenda del tribunal a no dudarlo, el doctor Pellegrino no podía hacerse presente por cuestiones médicas impostergables. No estábamos hablando de un resfrío, no estábamos hablando de 2 días. No podemos sostener abiertamente que lo sabía, que el tribunal lo sabía, pero en los pasillos del tribunal, como se dice, se sabía. ¿Y cómo confrontamos? Eso nos tenemos que preguntar por qué.